Volvemos a una nueva parte del programa y una charla muy linda. Realmente se las recomiendo. Si hablamos de resiliencia, qué palabra, qué tema, para tratarlo con alguien entendido además en el tema. Y quien nos acompaña es el director del Instituto Universitario Politécnico Punta del Este, Julio Rius, a quien, como siempre, recibimos en la mañana del 11 con mucho gusto. ¿Cómo anda, Julio? Gracias. Hoy hay que ser resiliente para superar el clima que estamos teniendo. Exacto. Que está muy complicado, mucha lluvia, mucha humedad y... Qué bueno, que cuando me dijiste, podemos hablar de este tema que me parece, ¿qué es la resiliencia? Bueno, cuando venía para el programa, digamos, y preparé, digamos, lo que íbamos a hablar hoy, pensé justamente en distinguir lo que es la resistencia de la resiliencia, ¿no? Que son palabras parecidas, pero no tienen nada que ver el sentido de las dos, ¿no? Ante situaciones adversas, ante situaciones complicadas, digamos, hay personas que tienen la capacidad de resistir, ¿no? O sea, de capear el temporal, como se conoce habitualmente, ¿no? O sea, es decir, bancarse esa situación y bueno, y lograr pasar de alguna forma ese momento crítico, ¿no? La persona resiliente en realidad tiene la capacidad de superar esas situaciones, que es distinto. Una cosa es soportarlas y otra cosa es superarlas, ¿no? Entonces el resiliente es esa persona que ante dificultades y adversidades de cualquier tipo, digamos, pero esas que son a veces inevitables, logra, continúa, digamos, en ese proceso de desarrollo y crecimiento a pesar de esa situación, digamos, desagradable o difícil, ¿no? O sea, no se queda en esa situación. Normalmente cuando pasa algo, digamos, una situación de crisis complicada, digo, la gente suele tener 2 o 3 tipos de actitudes, digamos, ¿no? Algunos de alguna forma lo sufren y padecen eso, digamos, y quedan como golpeados por esa situación. Hay otros que pueden tener como una actitud más indiferente, o sea, como que si se pusiera una coraza, digamos, de protección, que hace que eso como que no le entran las balas, digamos, ¿no? Pero ahí quedan también, ¿no? Sin embargo, otros los resilientes son los que, aún viviendo eso, son conscientes, ven lo que pasa, pero siguen adelante y superan esa situación y salen adelante y logran desarrollarse, ¿no? Viste que son 3 actitudes muy distintas, ¿no? Total. ¿Se da en distintos momentos de tu vida o sos así ya de nacimiento, digamos? ¿Sos resiliente? Bueno, hay gente que es... yo creo que se puede aprender, o sea, como la mayoría de las cosas de la vida se pueden aprender. Pero hay gente que tiene esta capacidad muy notoria, ¿no? Y vos ves esas historias que andan por ahí en situaciones de guerra o en situaciones muy complejas en la sociedad, digamos, cómo hay personas que logran salir adelante y siguen su vida y logran superar eso y seguir adelante. Eso se ve mucho en los niños. Los niños son muy resilientes. Por ejemplo, hay uno, ¿no? Los Andes, la caída del avión uruguaya en los Andes, que fue noticia mundial. Y durante 70 y pico de días, estos uruguayos que sobrevivieron tuvieron que tomar una cantidad de ir en busca de sobrevivir, hasta de comer carne humana, por ejemplo. Sí, ellos, si vos lees, escuchás los relatos de ellos o lees los libros, de modo ves que ellos mismos tuvieron actitudes muy distintas. Claro. Hubo algunos que se quedaron como impactados, y otros tuvieron que tomar el Y otros liderazgo. salieron y fueron y caminaron ante la adversidad del tiempo. Sí, esos son los resilientes. Esos. Los que salieron, sí. Los que se quedaron esperando... Bueno, los que se quedaron, como te decía recién, a veces la situación es tan dura, es tan difícil, que uno busca la forma de protegerse y es natural eso y no está mal, o sea, está bien, digamos, ¿no? Se protege ante la adversidad, entonces queda como congelado, justo en este caso además en donde estaban, digamos, queda como petrificado en esa situación, digamos, encerrado en esa situación, como tratando de sobrevivir de alguna forma, ¿no? Y está aquel también, Julio, por ejemplo, que le pasa algo malo, tiene una mala experiencia y dice, en vez de ir por este lado, que es una estrategia, ¿no? Voy por este otro. Ese no está dentro de los resilientes, ¿no? Es el que busca otra alternativa. Bueno, lo que pasa es que la persona que es resiliente tiene objetivos claros y tiene creatividad y sabe explorar distintos caminos para salir de esa situación. Entonces, yo creo que es resiliente porque logra, digamos, tiene estrategias como para salir de eso. O sea, para salir de situaciones conflictivas, difíciles o crisis, digamos, hay que ser muy creativo y hay que animarse, ¿no? Lo que hicieron Parrado de Canesa en el episodio tan conocido de los Andes fue
una actitud, digamos, de gente que tenía impulso, ganas, ¿no? Había algo que los hacía salir, porque había que encontrar una solución a ese tema, ¿no? Entonces, el resiliente logra ver lo positivo, logra leer la realidad en forma adecuada, que también es importante, ¿no? O sea, porque a veces uno cuando tiene un problema se abatata, ¿no? Queda como enredado en lo mismo, digamos, y en la misma noria, digamos, y no sale del problema, o sea, anda siempre dando vueltas al atajo, ¿no? Digamos, ¿no? Como decía un poeta, ¿no? Sí. Y entonces nunca sale del problema, ¿no? Entonces el resiliente lo que tiene es esa capacidad de leer adecuadamente lo que está sucediendo, se conoce muy bien, entonces sabe muy bien cuáles son sus capacidades, sabe muy bien hasta dónde puede llegar, cuáles son los caminos por los que puede transitar, o sea, no anda por caminos que sabe que no está preparado para eso, ¿no? Por ejemplo, como profesor, ¿te das cuenta de un alumno resiliente? Sí, claro que sí. 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 Son capaces de superar cualquier adversidad. ¿Y está aquel que es inteligente y está el que es el resiliente? No, porque a ver, el inteligente... El resiliente es inteligente porque justamente lo que estoy diciendo tiene una buena lectura de la realidad y Sí, se pero conoce bien. A ver si me entiendes. Yo tengo 2 hijos, ¿no? Te estoy hablando de la vida real. Uno que es muy inteligente, pero sabe que su capacidad, sin hacer mucho esfuerzo, le da para llegar a recibirse o a estudiar o pasar de clase. El otro, o la otra, no es tan inteligente, pero es perseverante. Bueno. Y en vez de levantarse a las 8 para ir a la facultad, se levanta a las 6 y sabe que tiene que estudiar el doble que el otro. Mira, hay distintos tipos de inteligencias, para empezar, ¿no? Entonces, te diría que los dos son inteligentes, porque la chica es muy inteligente porque sabe que tiene que dedicar más tiempo o tiene que concentrarse de una forma distinta para lograr las metas que quiere alcanzar. El varón sabe que tiene determinadas cualidades y juega con eso, ¿no? También es inteligente eso, ¿no? O sea, él evidentemente es un tipo inteligente. El tema es cómo manejan sus capacidades, porque cada uno tiene las suyas y tiene distintos tipos de inteligencia. Y no hay, o sea, lo que pasa es que normalmente cuando pensamos en inteligencia pensamos en esa inteligencia, digamos, ¿no? De que tiene buena memoria, y en realidad hay muchas más inteligencias y a veces es mucho más importante lo que dijiste tú, la perseverancia, el trabajo, la concentración, ¿no? Que lo otro. Lo otro te lleva hasta determinado punto y bueno, sí, si sos brillante, si sos muy inteligente y brillante, digamos, vas a llegar probablemente a donde quieras, pero también la perseverancia, el trabajo, la dedicación, ¿no? Te puede llevar a donde tú quieras, si la tenés. O sea, los dos son inteligentes. Un mensaje familiar, digamos, ¿no? Claro, Espero que tu señora nos esté escuchando, digamos. Pero está bueno, pero pasa, ¿no? Sí. ¿Tienes ejemplos, por ejemplo, hasta en la NASA, de resilientes? Bueno, cada uno, todos conocemos a una persona resiliente. Si nos ponemos a pensar, Sí. alguien en nuestro entorno familiar, amigos, conocidos, siempre hay gente, y yo conozco varios. Digamos, Tal ¿no? cual. O sea, personas que vos decís, esta mujer, esta joven, este chico, digamos, ¿no? En este entorno, con todas las cosas que le tocó vivir, mirá dónde llegó, mirá cómo se superó, mirá cómo... Esos son los casos que estoy seguro que cualquier televidente, si se pone a pensar bien, va a encontrar en su familia, entre sus amigos, entre sus contactos, de sus conocidos, alguna historia de estas, ¿no? Pero hay historias, recién te comentaba de un Thomas Mattingly, un astronauta de la NASA, que creo que debe tener como 83 años ahora. Viste que en la NASA cuando preparan los vuelos, digamos, en la época que hacían los Apolo, por ejemplo, en la década del 60 y 70, ellos tienen como dos tripulaciones, una titular y una suplente, como el cuadro de fútbol, digamos, ¿no? Sí. Porque claro, ante la eventualidad de que pase algo, siempre tiene que tener un equipo de respaldo. Cuando Thomas Mattingly estaba entre los titulares del Apolo 13, cuando iban a ir a la Luna, y el hijo de uno de los suplentes, de la tripulación suplente, se agarró sarampión, rubiola, una de estas enfermedades. Y bueno, claro, inmediatamente cuando pasa eso, analizan los antecedentes de pues estaban trabajando todos juntos, ¿no? Claro. Mattingly fue el único que no había tenido ni sarampión ni rubiola. Lo bajaron. Porque claro, obviamente no lo vas a mandar a la Luna si el tipo le da rubiola o sarampión en la Luna, ¿no? ¿Y? No pudo viajar. Sin embargo, en el Apolo 16, 3 o 4 años después, Mattingly fue en esa tripulación. Pudo viajar. Viajó a la Luna y
Su misión era, él trabajaba en el módulo, digamos, iban 3 personas, en esas expediciones en general iban 3. Uno se quedaba en el módulo y 2 bajaban a la Luna, a hacer las cosas que tenían que hacer, ¿no? No solo pisar la Luna, ¿no? Como Armstrong, digamos, sino recoger materiales, digamos, todo eso que hay toneladas. Para estudiar después, ¿no? Los que dicen si el hombre llegó a la Luna o no, hay toneladas de material que trajeron en esos viajes, ¿no? Y Mattingly fue en el Apolo 16, llegó a la Luna, pero no pisó la Luna, porque él estaba asignado al módulo. Él tenía que sacar fotos y otras tareas, digamos. O sea, logró su objetivo de estar allá, pero no poder habiendo pisar. superado esta situación. Y además él había estado en las misiones anteriores de Apolo, él había trabajado como técnico, o sea, estuvo vinculado a varios de los proyectos. Cuando le tocaba a él, el Apolo 13, no pudo viajar, que curiosamente el Apolo 13 fue el que no llegó a la Luna. ¿Te acordás del Apolo 13? ¿Te acordás de la película Apolo 13? Sí. Tuvieron un desperfecto técnico. Es verdad. Y Claro, tuvieron que volver. Sí, señor. O sea, en el vuelo en el que iba él nunca hubiera llegado a la Luna. Es cierto. Y terminó llegando unos años después en el Apolo 16. Entonces, a ver, no lo conozco al señor Mattingly. Pero es un resiliente. Pero me da la impresión de que, digo, persistió en su esfuerzo, siguió trabajando, superó las adversidades, porque después que tenés el viaje a la Luna ahí, después de sus astronautas, y te bajan 72 horas antes, ¿no? Porque Claro. bajaron 3 días antes. Sí, en mi caso, conociéndome, no te digo de ir a la Luna, pero sí un viaje, no sé, al exterior a descansar y a disfrutar. Bueno, ahí creo que no quiero. Si me encierro en mi casa te y. bajan 72 horas, te deprimís. Exacto, claro. Claro. Lo de Alexis Viera, yo te lo planteaba. El arquero uruguayo, Sí. que hace poco lo tuvimos acá en Canal 11. ¿Se lo puede tomar como un resiliente también? Sí, sin duda, porque es una persona que logró superar una situación muy dramática. O sea, le dieron un balazo en la puerta de la casa, casi no lo mataron. Y de que no iba a casualidad. caminar más. No iba a caminar Decía más. la ciencia, y, ¿no? él, con su esfuerzo, él dijo de entrada que iba a caminar. Y bueno, y ha logrado superarse. O sea, eso es superar adversidades, ¿no? Pero sin llegar a esos casos tan extremos, digo, que son como más notorios, ¿no? El de los Andes, el de este astronauta, el de Alexis Viera, o sea, son esos casos como muy paradigmáticos. En nuestras vidas cotidianas, no hay que buscar en estos casos la resiliencia. Yo diría que pensemos en gente más cercana, Más terrenal. que todos tenemos y en que hemos visto cómo han logrado superar situaciones difíciles familiares que además persisten en el tiempo, ¿no? Porque no te hablo de superar una situación puntual, sino que a veces los problemas, las crisis, digamos, duran bastante tiempo. O sea, y sin embargo esta gente con estas características logra superar eso y logra, lo más interesante es que logra continuar creciendo y desarrollándose como persona, alcanzando las metas que se propone, elaborando y practicando determinadas estrategias para superarse, ¿no? Más allá de esas cosas que están viviendo, ¿no? Y bueno, claro, cuando uno compara ese tipo de personas que las vemos a la vuelta de la esquina, digamos, ¿no? Con otras personas que a veces se ahogan en un vaso de agua, por decirlo de una forma muy clásica, digamos, ahí notas la diferencia, ¿no? Entonces, y sobre todo a dónde llegan, ¿no? A dónde Claro. llegan. Porque, Ahí se podría vincular al optimista y al pesimista, ¿no? O sea, y bueno, sí. dentro de todo lo que abarca esa palabra, ¿no? Viste que pesimista es el que ve el vaso medio vacío siempre, Claro. Optimista lo ve medio lleno, ¿no? Siempre ve la mitad llena del vaso. Tal cual. Y después está lo que dicen la gente que le gusta decir el realista, ¿no? O sea, Sí, ni el sí. optimista ni el pesimista, o sea, el que ve el agua por donde está, o sea, realmente está el vaso, está en la mitad, Sí. ¿no? Y tú recién mencionabas también, Julio, y creo que también sirve este ejemplo hasta para los atletas, por ejemplo, especiales, que yo trabajo mucho en haciendo notas y yendo al campus. También esos con capacidad diferente, como le llamamos nosotros, tal vez mal dicho, que son, creo que resilientes por encima de todo el resto, ¿no? Sí. Porque a pesar de sus dificultades, a pesar de sus problemas, ellos insisten y muchas veces superan lo que tendría que ser para cualquiera de nosotros algo insuperable. Sí, las adversidades. Sí, Exacto. sí, lo que uno dice. ¿Cómo Eso- hace este tipo para hacer esto con los problemas que tiene? Y bueno, tienen esa capacidad, ¿no? de conocer sus limitaciones, de aceptarse como son. O sea, porque es un proceso, ¿no? O sea, hay que conocerse bien, aceptarse como uno es, leer bien la realidad, o sea, lo que está pasando y lo que puedo hacer y lo que no, elaborar estrategias, seguir esas estrategias, experimentar, algo no funciona, hago otra cosa, ¿no? O sea, es una capacidad que es muy valiosa y para el mundo en el que vivimos y cada vez más va a ser más valiosa porque los desafíos y las dificultades que aparecen hoy en día a nivel de todo lo que quiera, ¿no? Económico, empresarial, laboral, ¿no? Digo, se necesita gente así, o sea,
Se necesita, la gente que tiene esta capacidad, no digo que tiene el éxito asegurado, pero tiene un camino, digamos, mucho más interesante que el que se queda encapsulado, digamos, ¿no? O hace una barrera de protección, o directamente el que se queda sufriendo, ¿no? Lo que te decía yo, esa gente que es como más, que resiste de repente, pero resiste en el medio del dolor, ¿no? O sea, continúa sufriendo, digamos, nunca logra salir de esa situación. Sí, sin tomarlo como algo en su gran mayoría, ¿no? Sino que en un grupo, digamos, mitad y mitad. Los jóvenes de hoy, los chicos que tenemos hoy que tienen otras alternativas, otras posibilidades, ¿sí? ¿Son resilientes o en la gran mayoría esto no me sirve, lo abandono, Bueno, no insisto, no voy? Te respondo como con lo mismo que te dije recién, o sea, generalizar no se puede y hablar de los jóvenes es muy genérico y además los jóvenes son muy distintos y además ¿qué jóvenes? ¿Los jóvenes que tienen 20 y pocos años o los jóvenes que tienen 17, 18 son totalmente distintos, ¿no? Sí, claro. Los jóvenes de 23, 24 años de ahora con los que tienen 18, que también son jóvenes, no tienen nada que ver, ¿no? Exacto. Entonces, yo lo que te puedo decir es que en toda la historia de la humanidad hay personas que son capaces de superar dificultades. El término resiliencia en realidad originalmente viene de la física, porque es una característica de algunos elementos, sobre todo metales, que sometidos a una presión muy grande o a un calor muy intenso, de alguna forma digamos, pierden su forma original, digamos, ¿no? Pero después que pasa eso, vuelve. Exacto. Ese es el origen de la palabra resiliente, ¿no? O sea, es capaz de soportar una gran presión, ¿no? Casi destruido. Casi que lo deforma, ¿no? Exacto, y vuelve a su lugar de origen. Vuelve a su origen. Y es más, en realidad, como te decía al principio, la palabra, digamos, resiliente quiere decir que saltar, rebotar, ¿no? O sea, de alguna forma no solo es volver a la forma original, sino que poder saltar eso. En el deporte se utiliza mucho. Y pasar a otra dimensión. ¿Sí? Esa palabra se utiliza mucho en los técnicos de fútbol. Guardiola lo utiliza en su libro. Y sí, porque Resiliencia. Y bueno, porque esto es lo mismo que estamos hablando, o sea, gente capaz de superar esas dificultades y llegar a las metas, alcanzar las metas que se proponen, ¿no? Lo pongo en un brete. Pero como profesor, la Asociación de Docentes de Secundaria está pidiendo que se elimine el acto de jura de la bandera por considerarlo fascista y derivado a la filosofía de los militares. ¿Está de acuerdo? Qué cosita, ¿no? Qué linda, qué lindo momento para terminar la nota, ¿no? No haber cortado la nota unos segundos antes. No, bueno, a ver, yo creo que, yo tengo, por mi edad, digamos, me eduqué, y esto lo viví como alumno, ¿no? O sea, soy hijo de la dictadura, digamos, ¿no? Sí. Me eduqué en la dictadura. Entonces hay algunas de estas cosas que me generan cierto disgusto porque viví estas cosas de chico, ¿no? Tengo que tratar de salir de eso, ¿no? Eso también es típico de los resilientes, ¿no? O sea, una buena lectura de la realidad. Salir, mirar de afuera. Sí, mirar un poquito de afuera. Y lo que te puedo decir es que lo simbólico es muy importante en la vida de las personas. O sea, hay muchas cosas en nuestras vidas, hay muchas cosas que hacemos que tienen un valor simbólico, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Es cierto que este caso puntual tiene estas características, o sea, lo que dicen tiene cierto dejo de realidad, digamos, ¿no? Pero a veces hay que mirar más, hay que salir un poquito de mi experiencia personal, sí, digamos, ¿no? Y poder mirar la importancia que a veces tienen algunos gestos, ¿no? Mañana a las 9 de la mañana tengo que estar en el colegio de seminario de mi hijo en Montevideo, que primero liceo, claro, le toca esto justamente, ¿no? Y bueno, y uno va por eso, ¿no? Va por lo simbólico, va porque también es importante, ¿viste? Creer la nacionalidad, la bandera, ¿no? Claro. Esos símbolos que uno los ve. A ver, cuando vas a los estadios de fútbol, ahora hay pocos en la Copa América, hay poca gente. Bueno, ahora en Porto Alegre hay un montón. Pero es en el momento. Te agarrás de la bandera. Sí, pero ¿no? cuando cantamos el himno más que nunca. En un partido de fútbol cuando juega Uruguay. Y ves cuando muestran las tribunas y no te emocionás. Sí, claro. Y bueno, claro. Eso es lo simbólico de esto, ¿no? Es por lo emocional, es nuestra identidad. Es un símbolo que habla de identidad, de una nación, digamos, y eso es valioso. O sea, te puede gustar o no el origen, digamos, ¿no? Y bueno, está el origen, capaz que no es el más agradable. Exacto. Y capaz que a algunos nos trae malos recuerdos, pero la prioridad hoy tendría que ser lo que tú marcabas, ¿no? Quedarnos con eso, con lo simbólico. Yo creo que lo simbólico siempre es importante. A veces no le damos la importancia que tiene
Y este es un ejemplo claro, o sea, la patria, la nacionalidad, la bandera, la historia, digamos, ¿no? Esto de los artistas, digamos, ¿no? A ver, nos puede gustar más o menos la figura de Artigas, digo, pero evidentemente el tipo fue un líder nato y llevó adelante, y la gente lo seguía. Por eso, ¿no? Y llevó adelante, fue lo que fue, ¿no? Y bueno, entonces, y fue el surgimiento de la patria, ¿no? O sea, que estas cosas son importantes, ¿no? Julio, muchísimas gracias por acompañarnos, ¿eh? Hubo de todo hoy. De todo, de todo. Pero está bueno cerrar, además, también escuchando de tu punto de vista, como educador, como hombre que está en la enseñanza, tu pensamiento de lo que pide la asociación de docentes. Nos vemos pronto, nuevamente. Estará Puyare seguramente acá para hablar con usted, pero para mí es un gusto, como siempre, escucharlo, ¿eh? Para mí también, encantado. Vamos a ir a la pausa y en un ratito volvemos otra vez con Laura para saber del móvil, para saber por dónde anda y ya entramos en los momentos finales del programa cuando estamos en las 12. Nos queda media hora de programa.